y en Nación están haciendo exactamente lo mismo, dice Mario de San Martín. Y Pato se suma en nuestro Twitter y dice: buenos días, estoy indignada, no podemos comernos esta mentira, si es la década ganada, ¿cómo puede existir esta toma de terrenos? Bueno, mientras tanto, Daniel Scioli todavía nos hizo presente en Callao y Corrientes, pero hay un piquete ahí. Vamos al auspicio para la economía. Con el nuevo jabón líquido Querubín, las manchas se van fácilmente, gracias a su máximo poder de limpieza que deja tu ropa impecable y con un riquísimo perfume. Nuevo jabón líquido Querubín. Probalo, Grupo Queruclor. El Exprimidor con Ari Paluch. Presenta Adrián Mercado, Gestión Inmobiliaria. Economía. Y cuando yo te digo que vamos a hablar con uno de los que más sabe de economía, hablo de Claudio Zlotnik. Muchas gracias, Palucho. ¿Por qué no dice? ¿Por qué no dice que cuando ves el cartel tenés que ponerle marcado? Dale. Bueno, el asunto es el siguiente. Para hablar sobre la economía de hoy, sí, lo principal es saber qué va a pasar con el famoso tema de que uno va a devaluar, el otro no va a devaluar. Roberto Lavagna, buen día. ¿Cómo estamos, Roberto? Buen día, Ari, ¿cómo le va? Bien, estoy con Claudio Zlotnik y agradezco enormemente que nos atienda. No, un gusto. Bueno, ¿qué tal, Roberto? Buen día. ¿Cuál es la expectativa, digamos, y lo que usted avisó la que puede ocurrir? ¿Cuál es el mejor remedio para lo que hoy es una economía argentina que no crece desde hace 4 años? ¿Una terapia de shock, como la que está proponiendo el equipo de Macri, o una terapia gradualista, que es la que propone Miguel Bain y Scioli? No, a ver, yo creo que lo importante excede estrictamente la política económica. Lo importante es cambiar la forma de gobernar. La actual forma de gobernar ha alcanzado un límite, está terminando en una situación de fracaso. Como usted decía, una economía que está estancada desde hace 4 años, con un ingreso por habitante, por cabeza de cada argentino que es menor que el de diciembre del 2011. Y esto no es solo economía, eso es también cuestiones institucionales, cuestiones de política exterior. En definitiva, la síntesis es lo que le decía antes, es decir, hay que buscar una forma de gobernar distinta, y me parece que la gente, el pueblo lo siente en función de los resultados electorales de la primera vuelta, ¿no? El tema es que usted sabe, Roberto, que yo siempre destaco, usted ha sido un piloto de tormentas. Allá cuando cayó el granizo y la tormenta tan fuerte, yo me lo imaginaba usted manejando el avión. Usted subió en una situación tan complicada que la expectativa era que pudiera abrir el banco, ¿no? O sea que nadie le va a explicar a usted lo que es tener que... Dicen que hay que hacerlas de entrada, porque si usted no las hace de entrada, igual después la situación lo lleva. Ayer dábamos el ejemplo muy previsible, pero muy didáctico, de ir a un médico, tener una enfermedad complicada, y que el médico le diga: no te hagas problema, no te voy a dar ningún tratamiento doloroso, te voy a dar medicina indolora. Y a los 6 meses usted termina en el quirófano. Lo que haya que hacer, porque lamentablemente la herencia recibida no es buena, lo que haya que hacer, ¿se hace de entrada o se puede hacer a cuentagotas? No, creo que hay algunas decisiones que necesariamente son de entrada, hay que aprovechar los 100 primeros días. Pues sí. Pero, insisto, lo que hay que hacer no es solo economía. A ver, lo que se haga con la justicia, lo que se haga con el Consejo de la Magistratura, lo que se haga con las auditorías, todas estas cuestiones son cosas que van a pesar también en lo económico. Si encaramos la cosa nada más que por medidas de tipo económico, probablemente, efectivamente, en 6 meses las cosas estén peor. Hay algunas cuestiones que son de shock, el posicionamiento de Argentina en el mundo. Uno puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con mi bolsillo? Sí, eso tiene que ver porque no es lo mismo estar en el eje Venezuela-Irán que estar tratando de reconstituir y de recomponer las relaciones con el Mercosur, intentando una negociación con otros bloques que existen en el mundo, que están todos en negociaciones comerciales. Es decir, eso también hace el bolsillo, y según lo que se haga con esas cosas, el valor del dólar, por ejemplo, puede ser más alto o más bajo. No hay un solo valor que sea el correcto. Puede haber más de uno, dependiendo de cuál es el conjunto de las políticas. Lo peor que puede hacer, tomando el ejemplo
que usted daba del médico, es enfocarse solamente en una cuestión, sin entender que a veces el organismo tiene un desorden de tipo general y que lo primero que hay que hacer es estabilizar ese desorden para poder encarar las cosas de fondo. Por supuesto. Y en el tema puntual, porque bueno, usted es un hombre que ha tenido aspiraciones que van más allá de la economía, es un hombre que conoce de política y está muy bien que me haga un diagnóstico transversal, ¿no? Pero en el tema puntual de la economía estamos observando un dólar que se está acomodando hacia abajo. El mercado empieza a creer en un dólar de convergencia más cercano al que indica el contado con liqui que el que indicaba el blue, o sea, podríamos llegar a tener un dólar único en la Argentina y podría estar más cercano de 14 que de 9.50 o de 16. A ver, me parece que lo que está pasando en el mercado es fruto de una serie de intervenciones con medidas o con posicionamientos de muy corto plazo. Es decir, el mercado ha estado enfrentando, por ejemplo, una venta a futuro, donde el Banco Central y en definitiva el país se está comprometiendo fondos para sostener un valor, está vendiendo en definitiva dólares baratos. Por otro lado, en el campo de la política se empiezan a tirar valores, algunos muy bajos, otros muy altos. Digo, me parece que se está jugando demasiado con el tipo de cambio en lugar de hablar de otras cuestiones que son fundamentales. ¿Cuál es la posición frente a las paritarias del año que viene? ¿Por qué es más importante este juego y este manoseo del dólar que empezar a dar algún dato sobre lo que serán las paritarias el año que viene? Usted tuvo que enfrentar una situación muy complicada con un país que tuvo devaluación, tuvo inflación, pero que rápidamente se reactivó y que rápidamente bajó la inflación. ¿Cuál fue la receta, si es que algo de eso puede servir para que los que vuelvan a encarar un desafío como este aprendan de aquella experiencia? Bueno, a ver, yo creo que un tema fundamental es ninguno de las cuestiones y de los problemas de Argentina se va a resolver con un país estancado, ¿no? La situación fiscal que tanto preocupa generalmente a los sectores ubicados más a la derecha y demás, no se arregla con un programa de ajuste, no se arregla con un programa recesivo. Es decir, es absolutamente imprescindible hacerlo, lograr que arranque la economía, y que arranque la economía tiene un componente de confianza muy grande. A veces se habla, bueno, pero ¿y con qué capitales? Los capitales existen, y no solo los externos, existen fundamentalmente los capitales internos que hoy están fuera del circuito productivo porque no encuentran razones, digo, nadie invierte para perder plata, de manera tal que mire, cada punto que crece, cada punto del Producto Bruto, que es como para que la gente lo entienda fácilmente, como se mide el tamaño de la economía, son 5.000 millones de dólares adicionales en el bolsillo de los argentinos, de los cuales, de esos 5.000 millones, una parte, alrededor del 30-35%, termina además en las arcas del Estado porque hay que pagar impuestos y demás. Bueno, es esa economía creciendo lo que va a permitir mejorar la situación del sector privado y al mismo tiempo ordenar las cuentas públicas. Lo que ocurrió en aquella oportunidad del año 2002 fue justamente una economía que arrancó muy rápido con una tasa de crecimiento del orden y de recuperación del orden del 8-9%, que fue permitiendo justamente reabsorber todos los... ¿Y por qué está bien, la reactivación generó todo lo otro? ¿Y la reactivación por qué se produjo? ¿Porque veníamos de un techo muy bajo y era algo que se tenía que empezar a recuperar, o porque pasaron otras cosas? A ver, pasaron algunas cosas. La primera es entender que uno tiene que proteger el nivel del consumo, ¿eh? Y de vuelta volvemos al tema del ajuste o no. Es decir, si la economía empieza a perder poder de compra, porque por eso le planteaba, por ejemplo, el tema de las paritarias. Si empieza a caer el poder de compra de la población,
olvídese de que haya una reactivación. Las exportaciones solas o la inversión sola, como a veces dicen algunos sectores, no alcanza. Hay que proteger el nivel de compra. ¿A riesgo de seguir inflamando la dinámica de precios? No, porque ahí viene la gran diferencia con el actual gobierno, porque ahí me podría decir, bueno, el actual gobierno ha tratado de defender el poder de compra, pero se ha olvidado de la otra pata, y uno no camina con una sola pata. ¿Y cuál es la otra pata? Se ha olvidado de la inversión. Correcto. ¿Y la emisión monetaria, por ejemplo? ¿Cómo? La emisión monetaria y el gasto público, porque una cosa es no generar un ajuste, frenar el consumo interno, y otra cosa es seguir despilfarrando la guita, aunque impositivamente la Argentina recauda troche y moche, pero la guita no alcanza. Por ejemplo, fíjese, lo que habría que hacer es bajar impuestos, no subirlos. La presión tributaria hoy es tan grande que usted no consigue movilizar la inversión. Y el agujero fiscal que se produce como consecuencia, porque Macri, por ejemplo, habló de eso, pero usted baja impuestos y está muy bien. Eso supuestamente genera una carencia. ¿Cómo la compensa? Con el crecimiento. Como decía, cada punto de crecimiento, el 30% de cada punto de crecimiento termina en las arcas del Estado, aún bajando impuestos. O sea que podemos bajar impuestos y seguir con una dinámica de ingresos que siga por paritaria, porque como hay otras medidas que se toman, no necesariamente eso es inflacionario. Como hay inversión, usted siempre hizo hincapié en la necesidad de tener, en su momento me acuerdo que hablaba de un 23-24% del PBI destinado a la inversión. Así es. O sea, inversión de magnitud, respetar que el trabajador tiene que tener un nivel de ingresos que no se vea desgastado por inflación, y combatir la inflación con algunas medidas del ámbito monetario y fiscal sin llevarlo a un ajuste. Así es, y para que se entienda bien clarito, el consumo y la inversión de la manito, no uno solo. Uno solo, el consumo solo termina... Claro, porque si usted incentiva nada más que consumo, como hizo el kirchnerismo, genera más inflación. Inflación, exactamente. Hay que incentivar producción y crédito. Así es. Ahora, como marco estructural... No, Marco es el hijo, él es Roberto. Como marco estructural de la economía... Le gustó el chiste, Roberto, ¿no? Sí, muy bueno. Gracias. Uno puede estar de acuerdo en lo que usted dice. Ahora, Lavagna, digo, en el cortísimo plazo, el próximo gobierno que asuma va a tener, por ejemplo, hacer algo con el tipo de cambio. Entonces, hacer algo significa o soltarlo directamente y que se vaya, no sé, a 14, 15, lo que mande el mercado, o ir gradualmente, llevándolo. Digamos, ¿cuál es la terapia para el cortísimo plazo? Para esos primeros 100 días, porque ahí, digo, si se devalúa el consumo, va a retroceder. También va a tener que hacer algo con las paritarias, de vuelta. No nos dejemos atraer exclusivamente por el tema del dólar. Mire, ¿y qué quiere decir hacer algo con la paritaria? En función de lo que estamos hablando, está claro que hacer política económica, que tiene que ser económica y social, es como un mecanismo de relojería. Usted no puede mover un solo engranaje, claro. Usted tiene que mover varios engranajes simultáneamente, tienen que ir todos para el mismo lado, no uno para con las agujas para un lado y otros con las agujas para el otro. Digo, esa es la realidad. Entonces, la respuesta fácil de qué hago con un dato que es el dólar, y menos en un momento en el cual lo están manoseando para un lado y para el otro, me parece que no conduce a nada. Está preguntándome alguna gente que se dedica al sector industrial, gente que da trabajo y demás, ¿qué impuestos usted bajaría? Porque todo el mundo habla de las retenciones, pero mientras tanto acá se paga bienes personales, impuesto a las ganancias, impuesto al cheque. ¿Usted haría algo con todo eso o arrancaría más que nada por el lado de las retenciones? Impuesto a las ganancias para los trabajadores, sacado, eso sin la menor duda. Impuesto a la inversión, todas aquellas cosas que en definitiva hacen que la inversión sea más cara y menos competitiva internacionalmente, bajarlo claramente. El impuesto a las pymes, el impuesto a las ganancias a las pymes prácticamente tiene que desaparecer. Proyecto que ustedes a lo mejor recuerdan, en el 2005 llegó a tener media sanción en la Cámara de Diputados y después quedó parado. Es decir, sin la menor duda, los impuestos al trabajo, los impuestos a contratar personal y los impuestos a la inversión hay que ir bajándolos. Bueno, vamos a seguir en contacto, Roberto. Siempre es un placer escucharlo. Gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Roberto Lavagna. Digo, porque hay algunos que me preguntan, pero Roberto Lavagna no va a manejar la economía de la Argentina. Nosotros lo entrevistamos porque es una persona que puede sacar pecho diciendo, yo en su momento
enfrenté una situación semejante y fue uno de los responsables de la recuperación de la Argentina. Primero, la Argentina es un país que se funde rápidamente y se recupera rápidamente. Segundo, hubo gente que hay que darle mérito, que hizo las cosas bien. Roberto Lavagna es uno de ellos. Lamentablemente se repitió la historia de los egos, como la de Cavallo y Menem, se repitió con Kirchner y Lavagna. Las sociedades no funcionan porque en el éxito se rompen. Yo creo que es más culpa de Néstor que de Roberto. Porque Néstor, nadie me la contó. A mí me dijo sentado en un estudio de radio muy parecido, con su Rolex combinado que usaba Holgado, Néstor Kirchner, yo voy a ser mi ministro de Economía. Después, como no le daban los números, terminó tapándose la nariz y lo puso a Lavagna. Pero si era por Kirchner, él manejaba la economía. Tenía el complejo de haber ganado pero perdido contra Menem. Entonces, como no estaba legitimado, puso al que era el Carlitos Tevez de ese momento, al Sánchez.